¡Alerta global! ¿Qué sucedería en caso de un ataque nuclear de Rusia? Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, el temor global se centra en el poder nuclear ruso. ¿Qué pasaría si el presidente Vladimir Putin decidiera lanzar un ataque nuclear? ¿Qué circunstancias podrían llevarlo a tomar esta decisión? ¿Y cómo sería el proceso para ejecutarla? Además, ¿cómo responderían los países de la OTAN? Hasta la fecha, los únicos ataques nucleares en la historia ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki en 1945, dejando una devastación sin precedentes. Aproximadamente 120.000 personas murieron por el impacto inicial y miles más fallecieron después por los efectos de la radiación. Las consecuencias fueron devastadoras. En un radio de 1 kilómetro, las personas fueron carbonizadas por el calor y en un radio de 1.5 kilómetros, muchos sufrieron graves quemaduras. Hoy en día, Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo y Putin ha ordenado a sus fuerzas nucleares estar listas para atacar en cualquier momento, especialmente si un país interviene en la guerra de Ucrania. Entonces, ¿el mundo está al borde de un invierno nuclear? Según la doctrina nuclear rusa, Putin podría optar por lanzar un ataque si se detectan misiles balísticos dirigidos a Rusia o a sus aliados, si hay ataques a edificios gubernamentales clave o bases militares, o si un ataque convencional amenaza la supervivencia de Rusia. Esto significa que un ataque directo de un país miembro de la OTAN podría provocar una respuesta nuclear rusa. Si Rusia decidiera llevar a cabo un ataque, el proceso comenzaría con Putin usando un maletín especial conocido como Cheget, que lo conecta con los mandos nucleares. Sin embargo, no sería Putin quien presionara un botón rojo. Las órdenes se transmitirían al Estado Mayor ruso, que autorizaría el lanzamiento de misiles. En caso de que los puestos de mando fueran destruidos, un sistema de respaldo permitiría el lanzamiento remoto de misiles desde tierra. Los misiles rusos tardarían unos 30 minutos en llegar a Estados Unidos si se lanzan desde tierra, o 15 minutos desde un submarino cercano. Los sistemas de detección de infrarrojos de Estados Unidos identificarían los misiles en minutos, alertando al presidente Joe Biden, quien probablemente respondería con un contraataque inmediato y masivo, movilizando aviones, submarinos y artillería pesada. Si una ojiva nuclear explotara en Washington, D.C., aunque tuviera solo 2/3 de la potencia de la bomba de Hiroshima, destruiría todo en un radio de 1 kilómetro, matando a más de 45.000 personas al instante y dejando a 300.000 heridas. Los efectos secundarios, como radiación y escombros, afectarían un radio de hasta 30 kilómetros. En un escenario de guerra nuclear total entre Rusia y Estados Unidos, en 2 semanas el planeta estaría cubierto de hollín, bloqueando la luz solar y provocando un drástico descenso de las temperaturas. Este invierno nuclear podría durar hasta 10 años. Sin embargo, aunque la amenaza es aterradora, la invasión de Ucrania ha revelado que el ejército ruso quizás no esté tan bien equipado como se pensaba, lo que podría ser una señal de que Rusia usa su poder nuclear más como una táctica de disuasión. Finalmente, aunque la guerra nuclear no es un juego, cabe preguntarse, ¿qué pasaría si usáramos el arsenal nuclear para terraformar Marte? Pero esa es otra historia. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más información durante la semana. Vladimir Putin ha desempeñado un papel crucial en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014 y culminó en una invasión a gran escala en febrero de 2022. Su liderazgo ha sido decisivo no solo en la planificación militar, sino también en la estrategia política, tanto a nivel interno como internacional. La guerra en Ucrania representa el punto culminante de la visión geopolítica de Putin, quien busca restaurar la influencia de Rusia en el espacio postsoviético y desafiar el orden internacional liderado por Occidente, especialmente Estados Unidos y Europa. El origen del conflicto puede rastrearse hasta la expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia el este, algo que Putin percibe como una amenaza existencial para los intereses de Rusia. Desde su perspectiva, la influencia occidental en Ucrania, que incluye el apoyo a movimientos democráticos y la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, socava la seguridad de Rusia y su esfera de influencia.
En este sentido, Putin ha argumentado que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas es inaceptable y que cualquier esfuerzo por integrar a Ucrania en las estructuras occidentales es una provocación directa. Desde el punto de vista interno, el conflicto en Ucrania ha sido utilizado por Putin para consolidar su poder y reforzar su imagen como un líder fuerte y defensor de los intereses rusos. Durante años, el Kremlin ha alimentado un discurso de amenaza externa, en el que Occidente, liderado por Estados Unidos, es presentado como el principal adversario de Rusia. Esto ha permitido a Putin justificar medidas autoritarias, como la represión de la oposición política y el control de los medios de comunicación, bajo la premisa de proteger la seguridad nacional. La invasión de Ucrania en 2022 ha exacerbado las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, así como con Europa. Estados Unidos ha sido uno de los principales críticos de la agresión rusa, liderando una coalición internacional que ha impuesto sanciones económicas sin precedentes contra Rusia y brindado apoyo militar y financiero a Ucrania. La administración de Joe Biden ha mantenido una postura firme frente a Rusia, tratando de evitar una escalada directa entre ambas potencias nucleares, pero al mismo tiempo comprometiéndose a apoyar a Ucrania en su defensa. La relación entre Putin y Estados Unidos ha oscilado entre la cooperación y la confrontación a lo largo de los años. Durante los primeros años de su mandato, Putin intentó establecer una relación pragmática con los presidentes estadounidenses, aunque las tensiones comenzaron a aumentar a partir de la intervención militar rusa en Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014. Estas acciones fueron vistas por Washington como intentos de alterar el statu quo internacional y desafiar el liderazgo global de Estados Unidos. Con la guerra en Ucrania, la relación entre ambos países ha alcanzado su punto más bajo desde la Guerra Fría, con acusaciones mutuas y una peligrosa carrera de sanciones y contramedidas. En cuanto a Europa, la guerra en Ucrania ha forzado a la Unión Europea a replantear su relación con Rusia. Antes del conflicto, muchos países europeos, especialmente Alemania, tenían estrechas relaciones económicas con Rusia, particularmente en el sector energético. Rusia es uno de los principales proveedores de gas y petróleo para Europa, y esto ha creado una dependencia que Putin ha explotado como herramienta de presión. Sin embargo, la invasión a Ucrania ha llevado a una ruptura significativa en las relaciones entre Europa y Rusia. La UE ha implementado sanciones económicas masivas y está trabajando para reducir su dependencia energética de Rusia. Putin ha subestimado la respuesta unida de Occidente. En los primeros días de la invasión, muchos analistas pensaron que la OTAN y la UE estarían divididas respecto a cómo responder. Sin embargo, la agresión rusa ha generado un frente unido en Occidente, con países europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido coordinando sus esfuerzos con Estados Unidos para imponer sanciones a Rusia y suministrar armas y asistencia a Ucrania. La invasión también ha llevado a un rearmamento en Europa, con países aumentando significativamente sus presupuestos de defensa, algo que Putin no había previsto. Además de las sanciones que han impactado gravemente la economía rusa, especialmente en sectores como el financiero y el tecnológico, la invasión ha llevado a Rusia a un creciente aislamiento internacional. Putin ha intentado contrarrestar este aislamiento, reforzando sus relaciones con países como China e Irán, pero el apoyo internacional a su causa ha sido limitado. Muchos países en desarrollo han mantenido una postura neutral, pero los principales actores globales, especialmente en Occidente, han cerrado filas en apoyo a Ucrania. Un aspecto importante del liderazgo de Putin durante la guerra ha sido su retórica beligerante hacia Occidente. En varios discursos, ha acusado a Estados Unidos y Europa de intentar destruir a Rusia mediante sanciones y apoyo militar a Ucrania. En respuesta, Putin ha amenazado con utilizar armas nucleares si la soberanía de Rusia se ve comprometida, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la posibilidad de una escalada nuclear.
Aunque muchos consideran que estas amenazas son parte de una estrategia para intimidar a Occidente y limitar su intervención, la amenaza nuclear ha añadido una nueva dimensión de peligro a un conflicto que ya ha tenido consecuencias devastadoras para Ucrania y la seguridad global.